Jesús, gusto en saludarte. Mi primera pregunta sería, ¿estuvo sobre la mesa la posibilidad de rescindirle el contrato a Hernández después de todo lo que ha ocurrido en estos días? ¿Qué tal, Ciro? Saludos para ti y para todos en el estudio. Hasta donde tengo enterado, no. Lo que está sobre la mesa es lo que desde el semestre pasado habíamos platicado, y es el hecho de que no están contemplando la renovación, y con esto evidentemente mucho menos, ¿no? Chivas ya hizo este ejercicio de rescindir jugadores una vez. Recordarán aquella fiesta donde estuvo la Chofis López, Dieter Villalpando, Gallito Vázquez, Alexis Peña. Y en aquella ocasión lo hicieron, ¿no? Los exhibieron, incluso acá Chivas ni siquiera nombra a Chicharito en el comunicado que emite. En aquella ocasión sí, les rescindieron, y después de eso la manera de manejar ese tipo de crisis ha sido diferente. Habrá que acordarnos del tema Alexis Vega y Chicote Calderón, donde los dejaron trabajando con el grupo y simplemente al final del torneo a uno lo vendieron y al otro permitieron que terminara su contrato. Entonces, por ahora esa es la intención, simplemente esperar a que pasen estos 5 meses y acabe el contrato de Javier. Sus, ¿qué tan cierto es que el cuñado de Amaury, un señor Manso, es el que de alguna manera ha estado llevando las riendas de Chivas? ¿Y qué estará pensando el señor Manso sobre este tema? Saludos, John, buena tarde. Sí, es Alejandro Manso quien funge, digamos, como el secretario general del equipo. Él es el encargado del consejo familiar de la familia Vergara, valga la redundancia, de estar con los ojos y presente en la institución. Ahí lo vemos aquí prácticamente todos los días. Sin embargo, ya con la salida de los españoles, delegó, digamos, mucho más a Javier Mier, aunque él sigue siendo el primer gran responsable de este proyecto, dado que él se ha convertido en los ojos de Amaury aquí en Guadalajara. Oye, Jesús, una pregunta. En el caso del equipo de trabajo de Chicharito, que llegaba, ya nos dijiste que ya no trae guardaespaldas, que llega ya solo manejando su vehículo, pero tiene un equipo de producción editorial que le esté haciendo estos videos, un equipo que haga guiones, porque está muy bien hecho como para ser casual, ¿no? O sea, sale de lado, sale de costado, sale de frente, ya muy posado, con una idea muy clara de llegarle a la gente. ¿Sabes tú si tiene ya un equipo de trabajo, Javier? ¿Qué tal, Héctor? Saludos, buena tarde. Sí hay gente que ha estado trabajando con él, yo creo habrá que calcular hace unos 3 meses más o menos, cuando el equipo se fue de vacaciones y empezó a sacar ese tipo de videos y fotografías posadas en Miami y en Los Ángeles, que fue donde estuvo Javier Hernández durante el receso que tuvo Chivas después de haber sido eliminado el torneo pasado. Entonces sí, van algunos meses, daría la impresión que pues, ha sido como una campaña gradual lo que ha ido sucediendo con la gente que ha estado trabajando en sus redes sociales. Yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta más que hacerle del caso Hernández a Jesús. Me gustaría preguntarle del equipo de Chivas, pero si alguien tiene algo yo quería 15 saber, minutos después sería bueno, ¿no? yo quería saber, Jesús, ¿cómo lo toma Gabriel Milito y qué ha dicho al respecto, si es que ha dado alguna declaración? Va a fungir de vocero. ¿Qué tal, Jorge? Saludos, buena tarde. Hasta ahora nada, lo único que Chivas ha emitido como comunicación es el escrito del día de ayer, no más, nadie ha salido a decir absolutamente nada. Y en el tema de Milito, pues la realidad es que no lo tuvo más de la mitad de la pretemporada, solo jugó el primer partido y el segundo, los otros 4 ya no estuvo, contra León tampoco lo pudo utilizar, entonces él ha venido trabajando sin Javier Hernández en el último mes y medio. De lo que menos se habla en este momento en relación a las Chivas, Jesús, es del resultado deportivo anterior, del acomodo que tuvieron ciertos jugadores por parte de Milito en ese primer partido contra el León, la posición que ocupó Luis Romo, que no nos debería sorprender porque así venía jugando durante la pretemporada, pero a mí honestamente lo que vi con Pulido por un costado y con Cowell jugando por el centro sí me extrañó, y los resultados pues ahí estuvieron. De la conformación de convocatoria y de la alineación que pudiera jugar con Chivas en su próximo partido, ¿qué se sabe? ¿Qué tanto va ocurriendo?
Mira, hasta ahora, Ciro, la única modificación que podría venir es la salida de Javier de la convocatoria porque está lesionado para que suba Teun Vilke, que fue el sacrificado precisamente en el duelo anterior. Con respecto a los que actuaron en cancha, hay uno que le agradó bastante a Gabriel Milito, que es el caso de Efraín Álvarez. El tema con Efraín es que hasta que lo vea a punto para tener al menos 60 o 70 minutos, lo va a utilizar de arranque. Pero el resto, en términos generales, al técnico lo dejó satisfecho y muy probablemente continúe de la misma manera o si acaso incluyendo nada más a Efraín. Brian González fue otro de los refuerzos que me gustó hasta que fue retirado, pero bien lo dices, fue ese uno de los temas positivos de las Chivas en su presentación contra el León, pero le sigue haciendo falta pegada, le sigue haciendo falta gol. Es un equipo que tiene que generar mucho para encontrar una anotación. Seguiremos pendientes, Jesús, te mando un abrazo. A ver, como deportista, por supuesto, admirable lo que hizo. Y después él solito, ¿no? Empezó a generar ese tipo de situaciones y a dividir, porque antes era, por supuesto, arrasaba en la preferencia de la afición, en la preferencia de la gente, ¿no? Y entonces lo apoyaba, lo idolatraban, lo aplaudían, y después con este tipo de actitudes empezó a dividir y empezó a existir la contra. Chicharito ha cambiado, Chicharito no es el mismo, perdió el piso, ya no es humilde, ya no es aquel que se dejaba querer, y empezaron a tener otras palabras. Ahora, ¿qué pienso? Yo sí soy de los que pienso de los que decías hace un momento. Sí, acepta que lo lamenta, ¿no? Pero al no estar la palabra de que ofrece una disculpa, al no estar la palabra disculpa, sí siento, ok, lo lamento, pero lo que yo pienso es lo que seguiré pensando. Ya después, si él más adelante, cuando se retire del fútbol y sigue con la cuestión de los videos, probablemente lo veamos en el mismo tenor. Qué tema tan difícil, ¿no? De desdoblar, porque tenemos, Jared, esta sensibilidad o hipersensibilidad con los deportistas, y bueno, hay otros que son mucho más responsables políticos, no sé, gente que realmente ha hecho mucho mayor daño, y no quiero minimizar lo de Javier, pero hoy el foco está sobre él cuando tenemos otros asuntos, ¿no? Y de otros personajes de la propia familia futbolística, ¿no? Dueños, exjugadores, directivos que tienen, desde luego, situaciones mucho más complejas, y nunca hubo un extrañamiento. O sea, no lo quiero defender, pero tampoco quiero que esto se convierta como en un distractor de muchas cosas. Y buenas noches a todos. Sí, y hablas en el sentido de que hay otras situaciones en el país, hay otros personajes también importantes, pero lo que menciona Chicharito en su video y lo que dice después de disculpándose o lamentándolo, bueno, él mismo se debe dar cuenta de lo que es capaz de hacer, la resonancia que puede tener, lo que él pueda decir. No lo que piense, lo que él dice. Una cosa es pensarlo y quedarte con ello y hablarlo aquí entre nosotros. Otra cosa es lo que dices, porque hoy en este momento se da cuenta, y seguramente lo sabía, que lo que él comenta hacia afuera de lo que él piensa sí tiene una gran relevancia. Entonces, si él realmente entiende que lo que lo llevó a poner en ese lugar fue el fútbol, fue lo que hizo dentro de la cancha, no lo que habló fuera de ella, no lo que hizo fuera de ella, en cuanto a sus actitudes como persona, como hombre de familia o como alguien que quiere dar, no sé, consejos o no sé cómo le podamos llamar, ¿no? Lo importante de él y lo que lo llevó a esa posición fue lo que hizo semana tras semana dentro de la cancha. Y eso es lo que le debería realmente importar. Y de eso es lo que debería de hablar en lo que ha dejado de hacer, en lo que ha pasado con su vida futbolística, y de entender que es un jugador profesional que va en retirada y que tiene que hablar más de eso, de darle a entender a los jugadores que van también para allá lo que se siente y lo que se vive, y de cómo te tienes que preparar para después dejar el fútbol profesional. Creo que en eso ayudaría muchísimo a muchos que están por pasar o que están pasando ese momento. Ya la otra parte, pues no sé si él sea el más indicado como para hablar de muchas otras cosas, que creo que hay gente mucho más preparada y que a eso se ha dedicado por muchísimo tiempo, ¿no? Porque lo que él dice es como que reconoce que no se dio a entender,
y dice, bueno, lamento si esto que yo expreso puede dividir, no quise lastimar, etcétera, ¿no? ¿No será como un síntoma de que la frustración y la impotencia de los últimos años le hace tener que llamar la atención no en base a los goles, con base en los goles, sino ahora con estas declaraciones, que todo el mundo es libre de decir, ahora tengo esta inquietud y hablar de esto y del otro, pero se metió en temas que no conoce, ese es el problema, ¿no? Ahora, hay que respetar la libertad de expresión, hasta cierto punto, ¿no? ¿Qué piensas, Paco? Buenas noches. Porque Bueno, además fuiste futbolista, él es futbolista. Sí. ¿Tú opinaste alguna vez alguna cosa así que alguien te dijo, no te metes aquí? Eran otros tiempos, sin duda. De cuando yo me retiré en el 2007. Pero llegaste a opinar de política. Menos visibilidad, no ¿no? llegué a opinar de otras cosas, pero era otro tiempo. Era otro mundo. Otro México, otro mundo en todo sentido. En todo sentido. Nada que ver con lo que hoy se vive. Y se cometían muchos errores que no eran relevantes. Se hacían cosas que no dejaban huella porque hoy, a partir de las redes sociales, de los videos, toda la inmediatez de lo que sucede, no existía hace 15 años. Entonces, la repercusión de las palabras de una figura como el Chícharo, quizás hace 15 años no tendrían el peso que tienen hoy. Hemos hablado de este tema 3, 4 días seguidos, o 2 o 3 días seguidos, y voy a seguir pensando lo mismo. A mí sí me parece que es un momento para el Chícharo difícil, ya cuando estás en lo más alto, eres el centro de atención en todo, figura destacadísima en lo más alto como futbolista de la selección nacional, pero también en el Real Madrid, en el Bayern, en el Manchester United, en todos los equipos donde jugó, en el Leverkusen. Creo que sí, el dejar eso de lado, el ya no ser protagonista, le está costando. Esa parte del ego, me parece, es una interpretación, me parece que le está costando. Entonces, lo que ya no hago aquí en la cancha, entonces sí voy a tratar de buscar ese protagonismo en otro lado. Pero el tema de las redes, las opiniones, es un tema mucho más complicado. Y no puedes hacer dos cosas a la vez. No puedes ser influencer y manejar las redes sociales y ser futbolista. No puedes. Tienes que ser futbolista al 100, porque hoy es futbolista, y después dedicarte, en todo caso, a las redes y a todo lo que venga. A mí, donde yo sí creo que Javier no dimensiona, para terminar, es que hay gente, enfermos, estúpidos, descerebrados, que estas palabras del Chícharo pueden simplemente para esa gente el darle validez o permitirles cosas que hacen. Entonces, sí, ahí está la repercusión, ahí está el peligro. ¿A quién llegan esas palabras? ¿A quién le va a afectar lo que hoy menciona el Chícharo? Que es una opinión. Es una opinión, no la comparto en lo más mínimo, ¿no? Pero es una opinión. El tema es cómo trasciende y ese mensaje de una persona tan importante, a dónde puede llegar y lo peligroso que se puede convertir. Sí, y no dice lo que quise decir, sino simplemente dice, lamento que se haya No se retracta. No. No, se por retracta. eso te digo que no ofrece No, disculpas. él no se retracta. Sí, él piensa que está bien. Y son dos temas, la parte que tiene que ver con el hecho en particular y luego también, no hay manera de no decirlo, la justicia selectiva de la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Porque cuando se dio el caso de Renato Ibarra, jamás hubo un pronunciamiento de la Federación diciendo rechazamos contundentemente este asunto, que pasó a los hechos. Pero porque se manifestó la presidenta de la República. Por Sí, eso, claro. hoy, Por eso tiene otro... claro, hoy la Otro presidenta contexto. toma el caso, ¿no? Y lo analiza y pum, hay mucha gente que dice, ah, caray, ¿qué dijo el Chícharo, no? Entonces toma otro tamaño. Pero en ciertos casos la federación es muy comodina y es, a ti sí te voy a regañar, a ti no te voy a exhibir, a ti... Son temas diferentes, ¿no? Contigo no tengo potestad para establecerte un castigo. Contigo sí. ¿no? Ahora, ¿tú crees, Mario, que, a ver, como director técnico, si tú fueras Milito, hubieras en este momento pensado algo para tu jugador? Porque al final tú eres el entrenador, es lo menos importante, pero tienes un jugador ahí que sabes que es historia, que sabes que no ha rendido, que sabes que tiene influencia, que sabes que hay un sueldo muy importante, que te vende camisetas. ¿Qué harías con Javier? A ver, ven para acá, Javier. Dijiste, no es lo más importante, sí es el más importante del equipo. Es el más entrenador, importante. Para mí, el más importante. Y aparte algo fundamental, aquí tenemos dos jugadores
otro entrenador, jugador en potencia. Gracias, muy amable, gracias. Que en su mejor momento, lo dije en la mañana, su mejor momento fue cuando físicamente, técnicamente, mentalmente, a nivel de conciencia, dice Paco, debe dedicarse el jugador al 100%, no, al 1000, señor, al 1000. Los mejores goles de Jared estaba al 1000% físicamente y mentalmente. Que estuvieran fuera En de ese lugar. momento ocurren situaciones increíbles, haces goles fantásticos. ¿Por qué? Porque hay un cable conector, un cable conductor en donde todo eso, como futbolista, te hace valer. El Chícharo hacía cada gol fantástico. ¿Por qué? Porque estaba unido plenamente, físicamente y futbolísticamente, en su dimensión, en su conciencia, al fútbol. Yo tengo un video de él, un video de él precioso de la Copa del Mundo de Sudáfrica, en donde un grupo de jugadores tenían un conjunto y tocaban y cantaban como los Beatles, bueno, en ese tiempo no sé quién era, pero tocaban batería y la verdad que lo grabé porque es una diversión bien bonita, bien sana de una concentración mundialista. Al estar haciendo ese tipo de cosas estaban concentrados en el fútbol, en su mundial y hacían goles fantásticos el Chícharo. Hoy no tiene esa conducción, ese cable no lo tiene, está desorbitado, está disperso en ese sentido, por eso así le va a ir. Por eso Pero así le va. Si tú fueras Milito, ¿qué le dices? Ven para acá. Exactamente. Todo eso le platicaría y le diría, nada más el cable que une al fútbol con tu mente, con tu alma, como lo quieras llamar, está disperso. Si no regresas a ese mundo, no vas a jugar fútbol. No puedes jugar fútbol si no tienes la conexión al 1000. Por eso mi compañero Dionisio falló el penal. No tenía ese cable. Al penal, la No, gente pero no sabe. fue uno nada más. 2 penales, ¿dónde? Dos el mismo. Ah, yo nada más vi uno. El mismo penal. Correcto. En la Linsky. Ah, ya. O ya. Kingsley o Kingsley, ¿no? Bueno, Javier Hernández tiene que retirarse ya. Ya desde el mes de diciembre del año pasado. Sacudió la pregunta porque no me dices sí No, o no, no, es que a eso voy. Yo soy de los que pienso que en diciembre él debió haber tomado ya esa decisión. Ajá. ¿No? ¿Y esto puede apurar una Por medida supuesto. disciplinaria de parte de Chivas de decirle gracias a Dios? Por supuesto, claro. Chivas, si fuera determinante, tajante, le puede rescindir el O contrato. sea, ¿este torneo le va a hacer más daño al Guadalajara que sumarle, si se queda? Pues en este momento ya le está haciendo daño, ¿no? Primero, no cuentan con él, va a ser otra jornada, está en duda, aparentemente no jugaría. Y segundo, pues bueno, este tipo de distracciones, estos distractores no le benefician nada, ni a él ni al club. Yo sí soy de los que pienso que puede acelerar su retiro. Si él a lo mejor pensaba acabar en el mes de diciembre, bueno, me voy de Chivas, pero tengo otras opciones, por lo menos en México a mí me da la impresión que se le cerrarían las puertas, en la MLS también, y tendríamos que ver en dónde más. Yo no sé si él quiera regresar a Europa, una liga menor, ¿no? O hasta de segunda división. ¿Ya se volvió incómodo, Jared, para Chivas este torneo? Pues quisiera pensar que no. Aquí la cosa es, no sé qué tanto cuentan con él, el cuerpo técnico. En la pretemporada mucho tiempo estuvo lesionado. Seguramente al técnico le gustaría contar con él porque sabe de lo que fue capaz de hacer. Hoy en día no es ese jugador que tiene en mente Milito. De alguna forma le puede ayudar, estando fuera, con los demás compañeros, pero dentro de la cancha no sé qué tanto le puede aportar. Desafortunadamente hay veces que tomamos decisiones que no medimos las consecuencias, y si las medimos, en este caso si él las midió, pues bueno, yo creo que aquí está lo que él pretendía, el ruido que tenía pensado hacer. No sé si lo habrá dimensionado de la forma en cómo ha repercutido, pero no creo que haya sido positivo para él. No ha sido positivo para él. ¿Te costó trabajo tomar la decisión de retirarte? ¿Crees que jugaste más de lo que debiste? No me tocó trabajo, no me costó trabajo tomar la decisión. ¿Pude haberme retirado antes? A lo mejor sí. Podría haber sido que sí. Yo creo que Habría probablemente Javier no reconoce que el tiempo lo ha alcanzado, ¿no? Pues son 3 goles en 72 partidos. Sí, es muy difícil. Y me va a pasar a mí también, van a decir, ¿qué hace ese conduciendo ahí cuando hay otros? Porque ya se te van ¿Cuánto las te ideas. falta? Como 3 meses. pero es ley de vida, son ciclos, ¿no? Pero a ver, ahora separemos la parte de la persona y hablemos del futbolista. Yo siempre he estado en contra de opinar
Aquí decir este se tiene que retirar, este se tiene que ir, estoy en contra. No nos corresponde, a mí no me corresponde el decir ya se tiene que retirar o ya se tendría que haber retirado. No es fácil, no es fácil. Yo ya tenía contemplado retirarme 6 meses antes y no me costó. Y nunca extrañé el fútbol, es la verdad de las cosas. El día siguiente que te retiraste en la mañana, que no tenías que ir a entrenar, dijiste, Estaba qué padre. yo ya preparándome para lo que venía. No extrañé, nunca tuve esa parte de la melancolía, porque tuve 6 meses para todavía... Despedirme, como que dice. Sí, contigo Utilizarlo mismo, como con esa parte de ese duelo que Disfrutarlo, tienes que vivirlo. vivir, porque sí es así. Pero en el caso del Chícharo, como una gran figura que ha sido una leyenda, que ha sido el fútbol internacional. ¿Por qué no dices que fue? Porque no, es una leyenda. Es una leyenda y es una figura del fútbol internacional, sí lo es. Sí se vuelve incómodo un tipo veterano, figura, que ya no es titular para el técnico, es incómodo. Porque, Javier, ¿cómo andas, Javier? ¿Cómo te sientes, Javier? Pero el técnico quizás ya está pensando en otra cosa. No es fácil al Chícharo mandarlo a la tribuna. No es fácil mandarlo a la banca. No es fácil meter los 5 minutos. No es fácil meter los 5 minutos. No es fácil en el interescuadras. Ay, ahí está Javier, porque hasta los auxiliares le pueden decir a Milito, ahí está Javier. Por eso, todo lo que has dicho es incomodidad. Sí, para mí el Chícharo ya es incómodo para la institución. Pero eso no significa que se tenga que retirar. Eso no lo voy a decir yo. Lo tendría que tomar, o la decisión la tiene que tomar él. Yo lo sé, pero por ejemplo, incluso, voy a decir algo que no le va a gustar a Mario, pero incluso hoy el andar de Messi en los campos del Inter de Miami, el andar de Messi da un poco de nostalgia. Porque yo sé que no sabes cuándo retirarte, pero tienes que retirarte, o sea, los que se han retirado hasta acá y ya me retiro, no, en ninguna actividad es fácil tomar esa decisión. Pero cuando empiezas a bajar, los demás te lo empiezan a hacer evidente. Tú nunca lo vas a entender. No. Y yo desde este lado te digo que ahí lo tienes, está en tu plantel, tienes que estar con él y tienes que convencerlo al máximo, no darte por vencido. Como un homenaje. No. Si ya no te No, da, Mario. como un jugador, como todos, útil. Ahí lo tengo, lo voy a aprovechar, lo voy a exprimir, lo que tenga. Yo creo que tiene mucho que dar. Y ahorita la parte o la situación mental, emocional, bueno, hay que ver de qué manera. Tienes que hacer la lucha. Yo le preguntaba a Manuel Lapuente un día por un jugador. Oye, Manuel, ¿qué hago con este jugador? Y él me dijo, oye, Mario, a ver, espérame. ¿Tienes uno que haga goles como él? ¿Tienes uno mejor? ¿Tienes uno así? Y le digo, pues no lo tengo. Pues entonces convéncelo, hermano. ¿Qué estás haciendo aquí conmigo? Convéncelo, búscalo, inténtale. Ahí lo tienes. Simplemente, y estoy de acuerdo con Paco, yo al menos no estoy de acuerdo en eso de que si se debe de ir o no se debe de ir, por favor. Paco dice que desde esta tribuna él nunca propone eso, ¿no? Pero si él fuera amigo de Chicharito, aunque él estuviera en esta tribuna, diría lo que está pensando. Pero si él fuera amigo de Chicharito, a lo mejor yo no sé si Paco diría, Javier, sí tienes que pensar seriamente en tu Es que es muy complicado. No, es que Te emocionaste ahora sí, pero espérame. Y si fuera mi hermano. No, es que ¿sabes qué? Es que la verdad, y ¿sabes qué? Le estás haciendo un bien porque ya en lugar de que lo que venga de él sea beneficioso para él, ya lo perjudica, ya está, por momentos puede ser penoso. De acuerdo con el portal Bola VIP, Chicharito Hernández por fin rompió el silencio, y lo que vino después fue un verdadero terremoto en redes sociales. Después de días llenos de polémicas, videos controversiales y una avalancha de críticas públicas, incluyendo a la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el dorsal 14 del rebaño sagrado decidió hablar. Pero si alguien pensaba que el tema iba a morir ahí, se equivocó feo. En medio de uno de los momentos más delicados de su carrera, Chicharito publicó una carta abierta tratando de darle la vuelta a la situación. Dijo que lamentaba haber causado confusión o haber ofendido, que quería aprovechar la oportunidad para crecer, aprender y evolucionar. ¿Palabras bonitas? Puede ser, pero la afición no perdona un discurso que suena ensayado. Mientras algunos seguidores mostraron apoyo y aseguraron que estaba siendo víctima de exageraciones, otros lo destrozaron en los comentarios, señalando que no hubo una disculpa verdadera. Incluso hubo quienes se lanzaron directo. ¡Qué confusión! Mejor usa tu energía masculina para hacerte responsable, y también de tus hijos.
Otro comentó, no pidas perdón por decir la verdad. O sea, la afición está dividida. Y eso, en un club como el Guadalajara, es una bomba de tiempo. Y por si faltaba gasolina para el incendio, el periodista César Huerta soltó en YouTube lo que muchos ya sospechaban, que la FMF solo actuó después de recibir un toquecito desde arriba, directamente de la Presidencia de la República. Según él, hay una línea directa entre el gobierno y la federación, y fue esa línea la que metió presión para que se aplicara una multa y una advertencia oficial a Chicharito. ¿Coincidencia? Está difícil creerlo. En medio de todo este torbellino, el rebaño intenta concentrarse en el próximo duelo contra San Luis, pero la sombra de la polémica sigue flotando en el vestidor. Y ahora la pregunta incómoda es, ¿qué pesa más hoy en el Guadalajara, la falta de goles de Chicharito, o su exceso de escándalos fuera de la cancha? De acuerdo con información revelada por José María Garrido y publicada en Claro Sports, Gabriel Milito tomó una decisión que sacudió al mundo chiva. Mandó a la banca a Gilberto Tiva Sepúlveda, y el motivo cayó como una bomba en la nación rojiblanca. El defensa, que alguna vez fue titular indiscutible del rebaño sagrado, hoy es nada más y nada menos que la sexta opción en la saga. Así como lo lees, la sexta. Y antes de que salgan a decir que es capricho o bronca personal, la verdad va mucho más por lo futbolístico. Según el periodista, Milito no confía en la salida de balón de Tiva. Y para los que conocen el estilo del nuevo DT, eso ya es prácticamente una sentencia. En el esquema del argentino no basta con defender bien, hay que saber construir desde atrás, acelerar el juego y lanzar con calidad. En el partido contra León, Milito sorprendió con una línea de 3 conformada por Luis Romo, Daniel Aguirre y José Castillo. Ninguno de ellos es central natural. Romo y Aguirre son contenciones reconvertidos, pero con buena salida de balón. Castillo tiene visión y se mueve bien entre líneas. No los eligió por su marca, sino por su técnica con la pelota. Mientras tanto, nombres como Miguel Tapias, aunque esté lesionado, y Diego Campillo, recién regresado del Juárez, están por delante de Tiva en la lista. El mensaje es más claro que nunca. En el Chivas de Milito, el defensa que solo sabe marcar, no tiene lugar. El propio Garrido lo dijo con todas sus letras. Tiva es un jugador fuerte en marca, buen cabezazo, tiene presencia, pero con este estilo, se necesita que el defensa también sepa salir jugando. Y él todavía no está en ese nivel. Va a tener que trabajar muchísimo si quiere cambiar su realidad. Y mientras todo esto pasa, el equipo ya se alista para su siguiente batalla, Chivas vs Atlético de San Luis, este sábado, 26 de julio a las 17:07 horas en el Estadio Akron. Transmitido por Amazon Prime en México y por Telemundo en Estados Unidos. Y ahora va la pregunta que deja pensando a toda la afición rojiblanca. ¿Milito tiene razón al priorizar la salida limpia desde el fondo? ¿O está quemando demasiado pronto a un defensor con garra y corazón chiva? De acuerdo con el periodista Jesús Bernal, Chivas está a una sola firma de perder a otra joya de su cantera. Y no, aficionado, no se va ni al FC Juárez ni al Cruz Azul. El destino de Benjamín Sánchez será el modesto Irapuato, de la Liga de Expansión MX. Sí, leíste bien. En pleno mercado de verano, mientras otros clubes de la Liga MX buscan talentos e invierten fuerte en jóvenes con proyección, el Guadalajara parece seguir una ruta ya conocida, formar en Verde Valle, pero dejar ir antes de cosechar. Y Benjamín Sánchez es solo otro nombre en una lista cada vez más larga de jugadores que no tuvieron espacio, ni tiempo, ni confianza para demostrar su nivel con la camiseta más pesada de México. Benjamín fue uno de los grandes protagonistas del Tapatío, goleador en la Liga de Expansión y pieza clave en la conquista del título de la Apertura 2024. Incluso renovó contrato por un año más, hasta diciembre de 2025, pero ni eso bastó para ganarse un lugar en el plantel de Gabriel Milito. Mientras tanto, surgían rumores de Juárez, Cruz Azul, pero fue Irapuato quien aprovechó la oportunidad. Y ojo, según Bernal, el joven ya firmó contrato el martes, 24 de julio. La directiva solo no lo ha hecho oficial públicamente, pero tras bambalinas ya está todo cerrado. El anuncio podría hacerse en cualquier momento. Y así, una vez más, nos tocará ver a un talento del rebaño intentar brillar lejos del lugar que lo vio crecer. Lo más doloroso de esta historia es que no es la primera vez. Casos como los de Diego Campillo, César Huerta, Alejandro Cendejas, Fernando Beltrán, que tuvo que sudar la gota gorda para hacerse de un lugar, muestran un patrón claro. Chivas forma como pocos, pero parece tener serias dificultades para respaldar a sus jóvenes en el momento justo. ¿El resultado? O se van sin pena ni gloria, o revientan en otros clubes y hacen que la afición se pregunte, ¿y si se hubieran quedado? Mientras tanto, el Tapatío, actual campeón de campeones de la expansión,
se alista para debutar en el torneo el domingo, 3 de agosto, ante Atlético La Paz. Sin Benjamín, sin promesa, y con la misma incógnita de siempre. ¿Quién será el próximo en irse antes de tiempo? Y aquí va la pregunta que incomoda, pero no puede ignorarse. El problema es la falta de espacio en el primer equipo, o la falta de valor de la directiva para apostar de verdad por la cantera que presume con tanto orgullo. De acuerdo con TV Azteca, Antonio Pollo Briseño no se guardó nada y soltó una de las verdades que más le duelen al aficionado del rebaño. ¿Por qué tantos jugadores que vistieron la camiseta del Guadalajara no rindieron aquí, pero se convirtieron en figuras apenas salieron? Así como lo lees. Briseño, que defendió la camiseta rojiblanca por casi 6 años y recientemente se coronó campeón con el Toluca, no tuvo pelos en la lengua y puso el dedo en la llaga al explicar lo que, según él, frena el rendimiento de muchos futbolistas en el club más grande y exigente de México. Y ojo, no es un tema de talento, es el peso de la camiseta. Para él, está clarísimo, muchos llegan demasiado jóvenes y no están listos para entender lo que significa ponérsela del Chivas. Mencionó nombres como el Chino Huerta, Cendejas, Alexis Vega y Canelo Angulo. Todos llegaron con poco más de 20 años, todavía verdes, sin dimensionar la responsabilidad de representar a una institución tan pesada como el Guadalajara. El Club Guadalajara no es cualquier cosa. Es un equipo supermediático, con muchísima presión. El jugador tiene que saber en dónde está parado desde el primer día. Ya cuando salen, se dan cuenta de que no solo se trata de jugar fútbol, sino de cuidar su imagen, su postura, porque aquí todo se amplifica, lo bueno, lo malo y hasta lo inventado. Soltó Pollo sin rodeos. Y sí, según él, es hasta que dejan el rebaño que estos jugadores maduran, entienden lo que es ser profesional, y recién ahí empiezan a mostrar el talento que ya traían desde antes. Pero aquí, en Guadalajara, la historia es otra. Aquí hay que aguantar críticas de la afición, de la prensa, de los ídolos, de los exjugadores, y cargar un legado brutal en la espalda. Y eso, hermano, no es para cualquiera. Ahora, con Gabriel Milito al mando, la ilusión es que esa cultura cambie, que los jóvenes entiendan desde el día 1 lo que significa ponerse la rojiblanca con orgullo y con compromiso. Pero ahí te va la pregunta que duele. ¿De verdad es culpa de la presión de jugar en Chivas? ¿O lo que faltó estos años fue liderazgo y mano dura en el vestidor? De acuerdo con el periodista César Huerta, de AS México, Gabriel Milito estaría preparando algunos cambios poco convencionales en el 11 titular de Chivas para el duelo ante el Atlético de San Luis. Y uno de ellos involucra nada menos que a Roberto Piojo Alvarado, uno de los nombres más respetados del actual plantel. Y es ahí donde el aficionado ya empieza a rascarse la cabeza entre la curiosidad y la preocupación. Tras el tropiezo frente a León, quedó claro que el rebaño necesita responder con personalidad ante su gente en el Estadio Akron. Es la primera presentación como local en esta Apertura 2025, y Milito no quiere repetir errores. Pero el argentino tampoco es de esos que mueven el plantel según sople el viento. Le da valor a la continuidad y la coherencia, como lo ha demostrado durante toda la pretemporada. Por eso, cuando aparece la posibilidad de que el Piojo vaya a la banca, se encienden las alarmas. Según Huerta, el técnico estaría evaluando 2 escenarios muy distintos. En el primero, la intención sería preservar a Alvarado físicamente, ya que viene de una intensa carga de partidos, incluido el Juego de Estrellas. En ese caso, Richard Ledesma podría ocupar su lugar en el mediocampo y asumir un rol más creativo, algo que Milito ha buscado con insistencia. El joven, de hecho, ha dejado buenas sensaciones en los entrenamientos y podría estar frente a su gran oportunidad. El segundo escenario es aún más arriesgado, utilizar al Piojo Alvarado como lateral derecho. Así como lo lees, la idea sería darle más profundidad y volumen ofensivo al equipo por ese costado, aprovechando la capacidad del dorsal 25 para llegar y centrar. No es su posición natural, pero Milito ya ha mostrado que le gustan los laterales constructores y, si el equipo se acomoda bien, podría convertirse en una alternativa real. Y aún hay más. El tercer ajuste posible está en la defensa. Con Daniel Aguirre sin convencer y Miguel Tapias lesionado, Milito estaría considerando poner como titular a Diego Campillo, en recompensa por su entrega y desempeño en las prácticas. Sería una forma de darle solidez defensiva, sin perder la transición rápida que tanto se busca. Todo esto, claro, depende aún de las últimas pruebas y del famoso cómo responda el grupo en los entrenamientos finales de la semana. Pero lo que se percibe en los pasillos del club es que Milito no escatimará esfuerzos para encontrar el equilibrio ideal, aunque tenga que tocar piezas sagradas del plantel. El enfrentamiento contra San Luis será este sábado, 26 de julio, a las 17:07 horas, en el Estadio Akron, y marcará también el debut del nuevo césped.
Se espera un lleno total y máxima presión. Y ahora, afición, va la pregunta que divide opiniones. ¿Mover al Piojo de posición, o mandarlo a la banca, es una genialidad táctica de Milito, o el primer paso para perder el vestidor?